Primera reunión del Comité de Género de la Facultad de Ciencias. Cabe hacer mención que este comité se acaba de incorporar de manera reciente con nuevos integrantes. A sus órdenes me encuentro yo como responsable para cualquier cosa que requieran. Ahorita en un momento les pondré también los integrantes en el chat para cualquier situación que ustedes requieran, comentario o aportación, se les agradecería mucho. Entonces, como parte de las actividades que nos marca nuestro comité anual, como parte de las actividades del plan anual de nuestro comité de género, iniciamos esta vez con la primera, que es perteneciente al mes de marzo, y tenemos a una ponente invitada con nosotros. Entonces, la doctora Lorena, si me apoya usted, doctora, para presentar a la doctora Itzel, que nos apoyará como ponente de esta conferencia. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos el ciclo de actividades de este comité que, como bien dice Ale, estamos renovando, y cada mes va a haber temas diferentes. En este mes, de hecho, es respecto a cero tolerancia a la violencia sexual, y bueno, pues nos honra con su presencia la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Es investigadora de nuestra universidad. Y bueno, trabaja en una línea de investigación que se intitula Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad, y por eso es que le extendimos la invitación y aceptó. Quiero comentar algunos elementos de reseña curricular para que también pues, vean por qué digo que es un honor que esté con todos nosotros y nosotras. Okay. La doctora Itzel Arriaga es doctora en Derecho por la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ciencias Políticas de la Universidad de Luxemburgo, por Fonds National de la Recherche. Ella es investigadora, es líder del cuerpo académico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable. Actualmente es coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública. Es directora de la revista Prospectiva Jurídica. Les decía que es líder de su cuerpo académico, que se intitula Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad, y es capacitadora por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico para profesores, profesoras, investigadores, investigadoras y de la función pública. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, muchísimas gracias, doctora Itzel. Le cedo el micrófono y le agradezco mucho su presencia en la facultad. Bienvenida. Muy buenos días. Agradezco infinitamente esta cordial invitación que me ha extendido el Comité de Género de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, y voy a compartir con ustedes un tema respecto a cómo las categorías hegemónicas, de las cuales he realizado de hecho ya una propuesta científica, más la interseccionalidad, que está más que descrita, son factores que determinan la violencia sexual. Para mí siempre es importante comenzar con los marcos conceptuales respecto a las figuras que voy mencionando, y en este caso la hegemonía en sí misma va a buscar ser la estructura de pensamiento. La palabra hegemonía proviene de una filosofía de Gramsci. Antonio Gramsci, de hecho, es a quien se le asigna el haber acuñado el término hegemonía cultural, que tiene relación con las normas vigentes en una sociedad y que van a ser impuestas por una clase dominante, lo cual significa que al ser una hegemonía cultural, al ser una estructura de pensamiento, va a dirigir prácticamente la filosofía de pensamiento de una etapa evolutiva. Vamos a ir reflexionando cómo este pensamiento hegemónico a nivel mundial, y que hoy en todo el mundo estamos hablando sobre los temas de la globalización y cómo ha impactado el sistema eurocentrista en todos los países del mundo, va a ir determinando precisamente estas normas, esta regla de comportamiento, esta regla de conducta que en algún momento ha ido incluso a ser la construcción del discurso
que va a intentar instituir puntos focales, puntos medulares, y que a partir de ello vamos a observar cómo una gran cantidad de sectores sociales no se pueden adherir, no podemos adherirnos. Prácticamente cuando vemos este mapa que mostré, pues prácticamente ni los países eurocentristas, que son los creadores de esta normatividad hegemónica de pensamiento para los procesos de colonización en el mundo, han podido alcanzar tampoco estas categorías hegemónicas, pero están como una ambición social, están como un foco de discurso al que todos deberíamos de acceder, todas y todos deberíamos de acceder. Por lo tanto, no es sencillo que las poblaciones pobres o los países emergentes que ya no se encuentran en vías de desarrollo, como el caso de los países de África, muchos de los países latinoamericanos, entre ellos México, quedó como un país emergente, o los países asiáticos, puedan acceder a esta norma hegemónica de la que el eurocentrismo nos hablaba antes de 1948. Las categorías hegemónicas que yo propongo, que no son las únicas, pero son las que van desde mi perspectiva en materia de vulnerabilidad y derechos humanos, son estas cinco categorías, que son con las que mayormente se ha ido documentando desde la parte antropológica, sociológica, filosófica, para poder ir determinando cómo los sistemas jurídicos a nivel mundial adquieren esta categorización, y entonces a partir de que el ser humano se encuentra instruido dentro de ellas o se encuentra con la clasificación y con la aspiración de ir hacia ellas, puede determinar la conducta social en toda nuestra cultura humana. Prácticamente tenemos 10 siglos de humanidad en donde la evolución de una civilización de ser humano ha sido trabajada desde un sistema contrario al sistema de la dignidad humana. Y esto implica entonces que vayamos observando cómo esta evolución fue marcando la exigencia de adquirir incluso estas categorías, en donde observamos incluso que lo masculino, lo burgués, lo cristiano, es decir, no todo tipo de religiones marca esta norma de conducta o esta norma de construcción social, que incluso está en la normatividad jurídica de gran parte de los países en el mundo, porque el cristianismo ha sido una filosofía de pensamiento de la cual resurgen una gran cantidad también de religiones. No es la temática en este momento, no me voy a entretener en ello, pero que va marcando la clase dominante, cómo debemos acceder a ella. Y un ejemplo muy importante del rompimiento de este discurso hegemónico, que es la contrahegemonía, va a ser precisamente la legislación más importante en materia de hegemonía a nivel mundial, que fueron las leyes de Nuremberg, en donde incluso precisamente el no pertenecer a esta filosofía crística, o donde se considere una religión partiendo de la base que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, pues entonces no puede pertenecer a ser esa persona un sujeto de derechos. Y las leyes de Nuremberg son el ejemplo más importante del rompimiento de las estructuras hegemónicas, porque regulaban temas de racismo, que aquí también tenemos el tema de la raza blanca. Para el caso de Alemania era la raza blanca pura y aria, que dejaron de poder demostrar que existía este tipo de raza, incluso en los países nórdicos. Y vamos a ir observando entonces que el no poder acceder a este tipo de categorías hegemónicas, pues la población mundial se convierte entonces en vulnerable, se convierte entonces en no asequible para el acceso a una estructura normativa y jurídica de reconocimiento como sujetos de derechos. Una vez que entonces estas categorías hegemónicas son cuestionadas por las luchas sociales, y que no es que después de las leyes de Nuremberg empezaron a ser cuestionadas, tenemos muchísimos procesos de evolución social en donde ya eran cuestionadas las categorías hegemónicas, ya era cuestionado el tema del mecanismo de control social
por una gran cantidad de antropólogos, filósofos, izquierdistas, etcétera, ¿no? Que no es tampoco el caso, pero este cuestionamiento de categorías hegemónicas empieza con el rompimiento de lo binario, de lo heteronormativo, de lo heterosexual y de lo cisnormativo, que implica entonces solamente en las normas jurídicas vigentes para antes de 1948 a nivel mundial, que no podía existir más que hombres y mujeres, y específicamente en la estructura cisnormativa y heteronormativa. Fuera de estas dos posibilidades, la mayoría de las legislaciones en el mundo siguen todavía con las vigencias de un sistema cisnormativo y heteronormativo, donde no hay ninguna otra posibilidad. ¿Qué pasaba también en este sistema heteronormativo? La consecuencia de un sistema que incluso fue de las primeras corrientes de género, en donde esta consecuencia va a provocar que solo exista un binario hombre y mujer, pero además que solo exista una dualidad aceptada en el sistema social, por lo tanto, político, jurídico, cultural, económico, educativo, religioso, filosófico, estructuralmente social. Entonces, la primera corriente en materia de género precisamente es esta, Sex and Gender, que la genera Robert Castell como médico analista de estas estructuras biológicas y que posteriormente ha sido ya revolucionado. Ya estamos en la teoría de la performatividad y la teoría queer como teorías vigentes en materia de género a nivel mundial. Sin embargo, esta primera estructura que se generó en los años 70 fue la vigente antes de 1948, donde solamente se permitía esta estructura, en donde, y de esta estructura lo masculino tenía un grado de superioridad. Cualquier persona con feminidad, incluidas las mujeres, tenían un sistema de opresión social en esta evolución humana de 10 siglos hacia atrás, de 1948, y por lo tanto la mujer no alcanzaba a ser siquiera reconocida como sujeto de derechos. No obstante, incluso otros elementos como la interseccionalidad, que van agregando conflictos para aquello o aquel sujeto que no es reconocido como sujeto de derechos en el sistema normativo mundial. ¿Por qué mundial? Porque tenemos una parte globalizada donde todas las normatividades derivan de la Organización de las Naciones Unidas a partir de 1948. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, en la parte cultural, la interseccionalidad está completamente sesgada para decir cómo la desigualdad entre seres humanos tiene relación con estas categorías hegemónicas que acabo de explicar: masculino, burgués, cristiano, raza blanca, y el tema de ay, se me olvidó, perdónenme, y el tema de la familia heteronormativa, que además biopolíticamente la familia es hoy reconocida como el constructo generador de los primeros momentos de violencia. Todos los tipos de violencia se gestan en este núcleo llamado familia tradicional. Hoy hay una gran cantidad de estudios que manifiestan todos los tipos de familia que para el caso de México ya existen: familias emergentes, familias no binarias, familias diversas. Sin embargo, el concepto de familia tradicional es uno de los elementos que como categoría hegemónica sí se mantiene vigente hoy en día en las normas de la Organización de las Naciones Unidas en materia de dignidad humana. Todas las demás normas fueron exterminadas, entre comillas, porque lo más importante es observar cómo culturalmente tenemos principios que biopolíticamente, es decir, generación tras generación, los gobiernos han seguido en los procesos continuados de una memoria histórica que ya no tiene cabida, ya no tendría vigencia ante el sistema de dignidad humana, pero que sigue. Todavía hoy podemos ver normas jurídicas en México y en una gran cantidad de países que siguen siendo heteronormativas y que siguen siendo hegemónicas, en donde estas categorizaciones son muy importantes de alcanzar, y prácticamente se redirecciona a que la interseccionalidad no sea todavía casi que observada, que no observemos
todas las gamas de desigualdad que se han venido dando. Crenshaw es la pionera de este concepto y nos habla de cómo los individuos son colocados entre ejes diversos y por lo tanto se genera de inmediato una desigualdad incluso por la fisonomía solamente, por el hecho de existir tal cual se es. Hay una desigualdad, hay una brecha generacional que nos va inculcando biopolíticamente cómo van siendo estas desigualdades tan naturalizadas e incluso normalizadas y por lo tanto normativizadas. Esto nos va a dar como consecuencia también que hay ya una estructura de la interseccionalidad, que es este diagrama que vemos aquí, en donde el sujeto puede o no accesar a derechos dentro de su sistema normativo jurídico obligatorio, coercible, donde el sistema gubernamental tendría que estar protegiendo a todo tipo de persona a partir del sistema de dignidad humana que inició en 1948. Sin embargo, de manera cultural, es decir, de manera social, el sujeto, la persona humana, tiene grabado biopolíticamente este proceso en donde el privilegio y la opresión son dos categorizaciones de interseccionalidad. Aquí pueden ustedes ir viendo cómo van los sesgos de cada tipo de persona y cómo cada tipo de persona entra en una intersección, en una de estas líneas, la que ustedes quieran ver. Una persona entra en esa intersección y automáticamente puede o no modificarse. Si se modifica esa intersección en la que entra su categorización de estructura humana, puede alcanzar ciertos privilegios, pero si no es modificable, cuando hablamos de una persona ya en vejez, una persona afrodescendiente, definitivamente mujer o femenina, es decir, un varón pero femenino, que puede ser homosexual, bisexual, transgénero o transexual incluso, y pues va bajando casi hacia el proceso de la opresión y por lo tanto la resistencia o también llamada resiliencia, es decir, el proceso de adaptación de esa intersección en la que se coloca. Conforme puede subir al privilegio, puede ir modificando sus intersecciones, pero en la medida que no se puede subir, vamos a ver un varón transgénero, todavía no transexualizado, pero que se mantiene transgénero, es decir, hacia lo femenino en su constitución corpórea, hormonal, endocrina, por eso el género sí es un tema biológico, no me invitaron a hablar de eso, pero vale la pena decirlo, no es un tema cultural, es un tema biológico, endocrino, químico. Una persona transgénero, entonces, ¿qué tenemos en la vejez? Obviamente estamos hablando de feminidad, entonces automáticamente el proceso de ir hacia la opresión, vamos a la vejez sin credenciales, sin alfabetización, sin estudios y que además tenga, por ejemplo, un desempleo. Estamos hablando de una opresión absoluta, donde lo estamos colocando en la intersección más baja de todas las clasificaciones de sujetos o de personas. Esta clasificación está dada y está dada por los sistemas normativos, no solo el mexicano, está dada por los sistemas normativos a nivel global. ¿Se quiso exterminar esta clasificación? Sí. Después de las leyes de Nuremberg, que hablaban de cómo exterminar personas para no correr el riesgo de la mezcla de razas y de religiones y de economías dentro de Alemania y todos los territorios alemanes, y que todos conocemos el tema del Holocausto. Ahí la legislación de Nuremberg, que deja de ser vigente en 1945, empieza a observarse como la radicalización de leyes de Nuremberg y vemos cómo se legaliza toda esta gama de intersecciones que están viendo ustedes. 1945 surge la Organización de Naciones Unidas y dice, se extermina esta posibilidad, se elimina esta estructura de pensamiento hegemónico
y por lo tanto deja de haber intersecciones. Hoy iniciamos un nuevo proceso llamado dignidad humana. Pues no, si ustedes observan esta gráfica de interseccionalidad, realmente no estamos eliminando estos procesos. Quizás la conocen, ella ha vivido incluso procesos legales, es altamente famosa, una modelo, es transexual, es un transgénero ya transexualizado, y vamos a ir observando lo que nos proyecta la imagen de la persona. Es mujer, es decir, mujer transexual, era varón. En los transgéneros se dice que no hay nada peor que un transgénero masculino, es decir, ya nació con el privilegio de ser masculino, de ser varón, y comete el grave error de transformarse y de creer que es mujer o que es femenino, y además se transexualiza, es decir, legaliza su posición o modifica su cuerpo hormonalmente. Y claro, no hay nada mejor en los transgéneros que sea una mujer biológicamente nacida así, con genitales femeninos, pero transgenerizada hacia lo masculino, lo cual significa que entonces sube de categorización. Vamos observando cómo esta categorización hegemónica y la interseccionalidad son dos factores fuertísimos para ir definiendo lo privilegiado y lo oprimido, lo superior y lo inferior dentro de las personas humanas. Ello implica entonces visualizar lo que les decía hace rato, una persona transgénero, envejecida, desempleada, discapacitada y seguramente además en espacio de enfermedad. Cuando vamos a las categorías del PNUD, que no es tema en este momento, pero vale la pena mencionarlo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala quiénes son sectores de población en vulnerabilidad, y a ello les llama grupos vulnerables. Y dentro de los grupos vulnerables tenemos la categorización de la enfermedad, la discapacidad, la adultez mayor o personas mayores, y tenemos la orientación sexual, la identidad sexual diversa al heterosexual y la expresión de género diversa al heterosexual o heteronormativa. Entonces, cuando una persona cae en todas estas interseccionalidades, el grado de vulnerabilidad social, de no aceptación y por lo tanto de ser víctima de discriminación, pero especialmente de violencia, es altísimo. Es un alto grado de violencia, porque además de lo femenino, estamos hablando de toda esta interseccionalidad. Y es por ello que no cualquier mujer entra en un espacio de violencia, sino tiene que ir en los rangos de la opresión y de la no categorización hegemónica para poder ser víctima de esta estructura social llamada violencia y tan normalizada, que además nos ha colocado a México como el segundo país después de Brasil en materia de asesinatos de lo femenino, que puede ser transgénero, que puede ser orientaciones sexuales diversas o que puede ser mujeres, hablando de feminicidio. Estamos colocados por la CEPAL en este segundo lugar a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y ello va entonces dándonos una connotación. Quise traer estas imágenes porque cada imagen nos va a representar a nosotros en nuestra biopolítica, en nuestro proceso de evolución, no solo personalísimo, sino de nuestras generaciones anteriores. Se nos ha enseñado, tanto gubernamentalmente, por los medios de comunicación y por el entorno familia nuclear tradicional, qué es superior y qué es inferior y cómo no se debe actuar y cómo sí se debe, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, para que alguien se coloque entonces en esta interseccionalidad que va a ser la afirmación de la coexistencia de todos estos factores que acabamos de ver en las fotografías anteriores y que seguimos diciendo, ¿cómo no se le iba a hacer una agresión si mira nada más? Está metida en un burdel, está metida en un bar, está metida en una discoteca o a ella quiere eso. Ese es un mecanismo de trabajo. La prostitución en México, por ejemplo, es legal. Sin embargo, hablar de la prostitución homosexual, heterosexual, bisexual o transexual nos coloca ya en una posición de prepensamiento, por eso es predisposición, para poder identificar es que evidentemente tendría que ser violentada.
evidentemente tendría que ser violentado cuando hablamos de varones homosexuales o de varones transgénero. Evidentemente tendrían que ser violentados. Son personas que se prestan para eso, que quieren eso. No es así. Y esto es algo muy importante, que por eso quise iniciar con toda esta trayectoria conceptual de la interseccionalidad, para poder observar cómo la complejidad social y la complejidad de nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra educación y la forma de categorizar seres humanos en lo inferior y en lo superior ha provocado que estemos en estos lugares a nivel mundial. Hoy, cuando observamos cómo las mujeres pertenecen a ciertas minorías étnicas, bueno, aquí hay dos conceptos que también creo que vale la pena mencionar. Uno es el concepto de grupo vulnerable y otro es el concepto de sectores minoritarios. Entonces, cuando vemos sectores minoritarios, tiene que ver con grupos sectorizados que comparten alguna categoría de sectorización dentro de la intersección. El grupo vulnerable es el sector global. Las mujeres en general, cualquier ser humano que nazca con un sexo llamado mujer, automáticamente es un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque no era sujeto de derechos ante los sistemas normativos mundiales. No tenía cabida para poder ser reconocido como un sujeto, una persona ante los órganos gubernamentales. En el caso de México, esto se adquiere hasta 1953, es decir, recién siglo y medio, en comparación con 10 siglos de humanidad. Por eso es la lentitud. En el caso de los grupos sectorizados o llamados minorías, tienen que ir sumando intersecciones para que hablemos de la interseccionalidad. Mujeres de raza negra afrodescendientes, mujeres afrodescendientes de raza negra y de comunidades étnicas, mujeres afrodescendientes de origen étnico que además tienen una enfermedad o discapacitadas. Entonces, vamos ahí hablando de las minorías. Dentro de la interseccionalidad es ir observando cuáles son las categorizaciones en las que se entra dentro de la interseccionalidad o la intersección que ya vimos en la gráfica, para saber cómo va el nivel del reconocimiento como sujeto de derechos y sobre todo para saber cómo vamos en los daños causados por la interseccionalidad. O sea, cómo va ese impacto. Digo, quise poner una foto como estas para no poner a personas sufriendo este impacto, pero el impacto es gravísimo porque los lleva a la muerte, y la violencia sexual es una de las violencias más agresivas, pero más normalizadas, donde el impacto es tan grave que puede llegar al feminicidio o que puede llegar al homicidio o al suicidio también. Entonces, la violencia sexual puede generar el impacto tan duro, tan agresivo, que va a ir al grado de la muerte. Es decir, que la persona debe dejar de existir porque no debe ser como es, no debe ser aceptada en su entorno llamado familia, pareja, trabajo, sociedad, su calle, su lugar a donde acude. Todo eso es su entorno directo. Y allí vamos observando cómo el impacto es inmediato, el rechazo incluso es inmediato. Al varón se le sigue tratando de una manera y a la mujer se le sigue tratando de una manera. Y ya en espacios heteronormativos, no digamos un varón en casa heterosexual que después dice ser homosexual, que después se le ocurrió, que después se le vino a la cabeza una locura como estas, y si ya íbamos también en lo masculino de nuestro hijo, ¿cómo se le fue a ocurrir bajar de nivel humano, bajar de nivel en esa interseccionalidad? Y ahí pues se puede bajar de nivel cuanto el diagrama nos puede ir clasificando. Evidentemente el diagrama siempre creemos que se queda muy corto, porque es un diagrama que no contempla todas las posibles categorizaciones, pero esto además debería no de seguir siendo estudiado. Hoy en México apenas tenemos que estudiarlo, apenas tenemos que difundirlo, apenas tenemos un comité de género en la universidad. Es novedoso que haya comités de género en la facultad de
ciencias de derecho, de donde provengo yo. En mi caso fui responsable durante un año del Comité de Género de la Facultad de Derecho, y con mucho gusto puedo decir que vi cómo es de utilidad para las nuevas generaciones hablar de estas temáticas que deberían de haber sido efectivamente eliminadas, derogadas de los sistemas normativos, como lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para todos los países que invitó a comercializar con ella, con esta organización, y que desafortunadamente no se llevó a cabo. 1945 es el punto de partida. 1948 se hace oficial la primera normatividad que los países deberían de haber acogido en sus sistemas jurídicos. No sucedió. Y como no sucedió, la Organización de las Naciones Unidas crea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nos dice qué sujetos de derechos sí están desarrollados porque adquieren calidad de vida y bienestar social, calidad de vida en su constructo personal y bienestar social hacia afuera en esta interseccionalidad, pero que no se deja de recibir el impacto entonces, es decir, no se deja de ser una persona en estado de vulnerabilidad. Y cuando crea vulnerabilidad y resiliencias, el PNUD nos habla de toda la sectorización de población y resulta que es más del 80% de la población mundial que está en estado de vulnerabilidad, que estamos en espacio de vulnerabilidad, aunque nos creemos haber alcanzado ya un privilegio por tener un poquito de más economía, un poquito de más estudios, un poquito de más estatura, un poquito de más claridad en mi piel, un poquito de más claridad en mi cabello, un poquito de más algo que me invita a ser hegemónico en todo momento y por lo tanto seguir con esta brecha de desigualdad que provoca violencia, y la violencia, como dijimos, más importante y más normalizada es la violencia sexual. Allí entonces el impacto de la interseccionalidad va a construir que no sea posible que los legisladores a nivel mundial puedan romper este principio de hegemonía y de heteronormatividad para poder construir un sistema de dignidad humana como hoy ya es obligación. En el caso entonces de la vulnerabilidad y de la minoría, vamos a observar que son precisamente todos los grupos no dominantes. Por eso hablamos del 80% de la población humana que entra en sectorización de vulnerabilidad. Países emergentes, como en el caso de Latinoamérica, que están todos, y algunos en más pobreza que otros y algunos en menor desarrollo que otros, vamos a identificar que en estos países por lo menos el 90%, de acuerdo con el PNUD, entramos en vulnerabilidad solo por el tema de la pobreza, que es una interseccionalidad importantísima. La pobreza por no poder adquirir medios económicos para acceder a la calidad de vida y el bienestar social que el PNUD, un sistema europeo, eurocentrista y nórdico en Europa, exige que debemos alcanzar todo ser humano. Y le seguimos creyendo y seguimos pensando que algún día lo vamos a alcanzar. Por eso la falta de o la no posibilidad de accesar a estos bienes materiales o servicios públicos básicos, agua, electricidad, agua potable, drenaje, transporte, salud, que lo estamos viviendo nosotros y creemos que somos los únicos perjudicados. No, el mundo entero está en un caos de salud en este momento por el tema de la contingencia que hay mundial. ¿Por qué? Porque todos los países, el 80% de los países que no accesaron a calidad de vida y bienestar social, obviamente tienen un sector de población global o total que no puede acceder a estos privilegios, que es calidad de vida y bienestar social, como un servicio básico de salud, y que no tiene que ver con administraciones públicas, ni mucho menos partidos políticos, ni con que sí estamos de acuerdo, ni con que no. Tiene que ver con un proceso de civilización humana que tuvo su punto focal de hegemonía más álgido, más importante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Allí se consumaron todas las aspiraciones hegemónicas económicas, políticas, culturales, sociales, de la interseccionalidad y de la vulnerabilidad social para decir todos estos seres humanos no sirven, hay que exterminarlos, hay que erradicar. La ley dice que exterminemos al que no funciona, al que no tiene este acceso. De ahí que
los estudios, pero sobre todo los experimentos para las clínicas de Lebensborn desde 1930 hasta 1945, que dejaron de ser vigentes, gestaron una gran cantidad de seres humanos. Hay en toda Europa museos de las clínicas Lebensborn, porque se gestaban seres humanos no vulnerables, que tuvieran categorizaciones fisonómicas, económicas dadas por el Estado, eran hijos del Estado alemán. Y desde España o Portugal hasta Yugoslavia, Lituania, Letonia, se hacían todos estos procesos de gestación de hijos del Estado alemán y que podían ser los considerados grupos dominantes hegemónicos que cumplían con estas 5 categorizaciones que mencioné en un principio. Por lo tanto, todo el resto de la población mundial, por eso no podía participar financiando Segunda Guerra Mundial, incluso los países europeos que estaban llenos de refugiados gitanos, obviamente judíos, rumanos y latinoamericanos, africanos, etcétera, que iban a tener que ser exterminados porque no podían ser más que sectores en vulnerabilidad. Esto entonces nos va focalizando cómo son factores en esta vulnerabilidad social para poder identificar que la violencia se va a ocurrir de manera natural y normalizada en nuestra civilización humana. Y esto es muy importante porque vamos a tener una gran cantidad de documentos a partir de que existe la Organización de las Naciones Unidas, y que van a insistir estos documentos en decirnos al mundo que debemos de erradicar la violencia contra la mujer. Sí, la mujer fue un grupo vulnerable socialmente durante 9 siglos y aproximadamente todo este tiempo no era siquiera reconocida como persona en las legislaciones mundiales. Entonces viene 1948 y a partir de 1948 que se crea el primer documento oficial legal, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todavía nos suena como muy lejana y romántica leer un documento como estos, pero es un documento oficial legal que México hace legal en su sistema jurídico hasta 2011. Hasta 2011 es que el sistema normativo mexicano asume que todos estos documentos que vamos a ver rápidamente son los obligados para la estructura de la eliminación de la violencia y las desigualdades. Cuando vemos que lo femenino, la mujer y todo el colectivo LGBTIQ que se considere en lo femenino, es un sector de amplia vulnerabilidad llamado género desde el PNUD, y que hay con qué defender estudios como estos respecto a la violencia de manera específica, pero no los hemos podido llevar a cabo en México ni en casi ningún lugar de los países pobres o emergentes, es porque no lo asumimos de manera obligatoria. Cuando México lo asume de manera obligatoria, automáticamente genera el concepto de violencia que las Naciones Unidas nos había pedido desde 1948 a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y México dice no hasta 2011, cuando viene Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirnos, México, no te puedo esperar. Eres el último país en Latinoamérica que no ha podido incluir todo el sistema político internacional como parte del sistema normativo obligatorio en México. La violencia entonces inicia en México a ser reconocida como tal y como un delito y como una violación a derechos humanos por parte del órgano gubernamental, y empezamos a conocer de los tipos de violencia legalmente reconocidos en México hasta 2011 por la Constitución Política, y de ahí las leyes que se derivan. Posteriormente tenemos un cambio radical en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando el Plan Nacional de Desarrollo siempre ha marcado la política de Estado, y dice el Plan Nacional de Desarrollo, esta va a ser la política de Estado, y a partir de ahí va a pasar todo esto. La violencia sexual inicia apenas a ser reconocida como política de Estado a partir del sistema de democracia participativa, que significa toda persona humana en territorio mexicano debe ser reconocida como sujeto de derechos. No toda persona mexicana,
toda persona en territorio mexicano debe ser reconocida como persona y como sujeto de derechos humanos para la no violación y la no violencia. Pero entonces se empieza a hablar de estas figuras legales como políticas de Estado, ya no solo en el sistema normativo, sino político mexicano, hasta 2019. Si ustedes quieren ir a observar, vean en la página del Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez se habla de una democracia participativa, es decir, totalitaria de cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano ante el órgano gubernamental. Es por ello que en materia de violencia sexual vamos altamente lentos para reconocer qué significa siquiera la violencia sexual. Para mí, más que ahondar en la violencia sexual, era muy importante manifestarles este recorrido de conceptos que traemos mental y cultural, filosófica, pero biopolíticamente adquiridos, donde se nos ha enseñado lo inferior y lo superior entre los seres humanos, y siempre como seres humanos estamos buscando ser algo superior ante el otro, ante la otra. Cualquier persona que baje de categorización es víctima y puede ser víctima de violencia de todo tipo, más de violencia sexual por ser la violencia más normalizada. A partir de esta coacción, a partir de esta fuerza física o a partir de esta intimidación, a partir de este engaño, hablando por ejemplo de delitos como trata de personas, la trata adquiere 3 connotaciones: explotación laboral, venta de órganos y explotación sexual. La explotación sexual es una violencia sexual dentro de la trata de personas que precisamente sucede a partir del engaño. Y es naturalizado, es comercializado. No solo México vende en segundo lugar a nivel mundial órganos a Europa, sino que además también vendemos personas para el tema de la explotación sexual, no llamada prostitución. La prostitución es legal, la trata de personas no. La venta de una persona para el ejercicio sexual y el uso del cuerpo físico para adquirir un proceso económico sin la voluntad de la persona es trata, es explotación, es delito. Y en el caso de la prostitución es legal porque es por voluntad de la persona vender un servicio sexual, que es completamente diferente. Entonces, aquí entonces vamos a ver rápidamente cuáles son los delitos sexuales que ya están regulados jurídicamente en México, que han tenido muchísimo conflicto para ser defendidos por el órgano gubernamental, por el tema de que la persona que lo vive no sabe que lo vive o no lo puede denunciar. El tema de clínicas clandestinas para abortos clandestinos es altísimo en México, por eso no podemos regular el aborto, porque sería una pérdida de ganancias altísimas. Y esto genera entonces delitos sexuales que además para la Corte Penal Internacional México entra en cometer delitos de lesa humanidad por el tema del embarazo forzado, sobre todo para menores de edad violadas sexualmente por la familia. El sector de mayor índice de violación es las mujeres menores de edad, que se practican abortos clandestinos y que han sido violadas sexualmente por la familia. Esto nos va a llevar entonces, aquí tenemos otro listado. Otro listado de los delitos sexuales ya regulados y aceptados jurídicamente en México, y por el tema del tiempo voy a ir mucho más rápido para mostrarles rápidamente el tema de la discriminación, que es esta sectorización de lo inferior y lo superior en el caso de México, y cómo vamos en los procesos de alguna condición por la que se ha discriminado. No hay una entidad federativa que escape de la discriminación ya cuantificada por el INEGI. Por otro lado, vemos el tema de cómo se da la violencia sexual, y conforme va aumentando el color, también va aumentando el número, y vemos cómo la cultura del norte va procesando de manera más reiterativa el tema de los ejercicios de la violencia sexual, pero que tiene 2 bases: la no denuncia o la denuncia
sin, la no denuncia es una, o la denuncia sin la escucha del órgano gubernamental, que en este caso es Fiscalía, y la investigación dentro de los peritajes de si hubo o no hubo violencia sexual. Y como apenas estamos hablando de violencia sexual a partir de 2011 en México de manera legal, tenemos que ir a capacitar una gran cantidad de funcionarios públicos en materia de peritaje para demostrar si o no se trató de violencia sexual de esta persona que no necesariamente es mujer. Estoy mostrando cifras categóricas de no heteronormatividad, sino violencia sexual de seres humanos, puesto que el sistema de dignidad humana ya está instaurado en México a partir de 2011 y hablamos hoy de personas. Y toda persona tiene género, toda persona tiene orientación sexual, identidad sexual y expresión sexual y de género. Entonces, aquí vemos este mapa de la violencia sexual en México. Este es un reporte de 2016 que nos está marcando el 9.3% en materia de delitos sexuales, como subió de 2015 a 2016. Y vamos observando entonces, ¿hay más violencia sexual? No, hay más denuncia, que no es lo mismo. Y es reconocida la violencia sexual. No era reconocida en México este acto de violencia, no era reconocido como violencia, era un acto normalizado. Era un acto legitimado socialmente y que como no había legislación para ello, pues no había conflicto, como el tema de la desaparición forzada, ¿no? O sea, mientras se pueda desaparecer personas, pues se puede y se masacra y se tortura. No tenemos una ley que lo prohíba, se puede hacer. Entonces, tenemos temas muy graves en esta materia de derechos humanos, pero de manera específica, la violencia sexual es una de las estructuras más importantes en materia de género, donde hay que asumir la superioridad y la inferioridad para detectar cómo la mujer, definitivamente la mujer o el ser humano femenino va a tener mucho más, va a ser mucho más propenso a ser víctima de violencia sexual. Aquí tenemos nuevamente una incidencia de violaciones por cada 100,000 mujeres de 2015 a 2019, es de las más actualizadas que pude conseguir para mostrar el día de hoy, para identificar cómo son más violentados unos que otros y que incluso personas que están de acuerdo en que algunas mujeres son violadas porque ellas provocan a los hombres y los varones son quienes opinan esto en mayor porcentaje, pero las mujeres lo consideran válido también. Esto es grave creer que alguien que es violentado lo merece, lo necesita y se puede, ¿no? Aquí vemos violencia contra las mujeres, la prevalencia total de violencia en mujeres mayores de 15 años por periodo de referencia y de tipo de violencia, es decir, de todos los tipos de violencia que podamos encontrar en la legislación de México, con la finalidad de observar que la violencia emocional es la violencia más ocurrida dentro de la familia. Esto está en la estadística de NDIREF, que no voy a mostrar porque no es la violencia que me tocó exponer, pero la violencia sexual es la que le sigue dentro de NDIREF y por lo tanto se reconoce como la violencia más normalizada, pero menos denunciada. Por eso no tenemos un índice tan alto. No es que sea la violencia menor después de la emocional, es que la emocional se puede denunciar. La sexual no solo no es denunciable o no es denunciada, no solo no es perseguida o investigada, sino las pocas que sí lo hacen, sino que además es no reconocida. No se reconoce la persona que está violentada sexualmente. Y aquí entonces vemos los niveles de acoso dentro del país rápidamente para identificar cómo vamos en entidad federativa y vemos que Ciudad de México, que además es la ciudad con mayor población, después Estado de México, tiene los mayores índices definitivamente, y así subsecuente hasta llegar a Chiapas con el tema de las proporciones del acoso en el país. La delincuencia sexual entonces implica una gran cantidad de procedimientos a nivel penal, implica una gran cantidad de estructuras gubernamentales que debemos de ir a incidir. Digo, es fabuloso que un comité de género está
trabajando con las nuevas generaciones que no necesitan ser abogados, que no necesitan ser funcionarios públicos, que no necesitan saber de un debido proceso, simplemente saber que están inmiscuidos, que estamos todos inmiscuidos en estas temáticas estructurales que hoy no es que tengan mayor nivel de ocurrencia, tienen mayor incidencia estadística porque hoy se ven. Hoy se habla de ellas, hoy se observa la violencia sexual y se reconoce jurídica y políticamente y se identifica para poder coadyuvar con toda persona que hemos o que han sido víctima de cualquier tipo de violencia, pero se había normalizado. Y aquí termina mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Itzel, por esta ponencia tan amplia, tan vasta, y le agradecemos realmente cómo nos ha llevado. Pues vamos a invitar al público en general a ver quién tiene alguna pregunta, comentario. A ver, aquí ya tengo Uriel, vi una manita levantada y luego ya no. Si por alguna razón quieren hacer la pregunta en el chat, también la puedo leer. Si alguien... No hay dudas, todo está claro. No, yo temáticas sí. que ya conocen, puede ser. Sí. De hecho, la Facultad de Ciencias, las licenciaturas que tenemos son Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas. Así que nos ha abierto un panorama. Tenemos excelente conferencia, nos dice la compañera Norma Velázquez. Estamos los 3 sectores representados en este momento y también en el comité. Si no hubiese alguna pregunta, me voy a permitir, yo sí tengo un comentario y una pregunta. Adelante, por favor, Lorena. Sí, en términos de lo que nos expresa como este atraso que México tiene, que apenas en 2011 ya en las leyes está incluida la no violencia, ¿con qué país sería el que va más avanzado y con el que podríamos buscar a lo mejor algunas acciones que podamos recuperar aquí? Esta pregunta es muy interesante porque justo desafortunadamente no podemos hablar de un país o de algunos países. El sistema de dignidad humana se gesta en 1948 para todos los países que sean parte de la Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas invita a todos los países del mundo a unirse a procesos económicos globales de intercambio con la idea de que si se logra este proceso económico global para elevar la calidad de vida y bienestar social, especialmente de los países pobres, que somos los países saqueados, porque somos los que tenemos los recursos naturales, algunos ya no renovables, como lo era hace todavía 15 años. Entonces nos invitan para que podamos ser parte de este juego económico, para que podamos darles nuestros productos, nos los vendan transformados y triple o cuádruplemente más caro, los consumimos, pero el objetivo de esto era, y le vamos a ayudar a tu país, al sistema de dignidad humana, a implementar la dignidad de las personas humanas, a que se erradiquen los procesos hegemónicos y de intersección. ¿Y qué pasó? Que a la ONU y a los países se les olvidó. Se les olvidó que el objetivo era alcanzar la dignidad humana y regularla jurídicamente. Entonces, en el caso de América Latina, tuvimos procesos de dictaduras para ello, para salir del juego. Tanto Argentina, Uruguay, Chile, Panamá, Nicaragua intentaban salir de ese juego y decir, yo tengo mi propia dignidad humana para toda mi población, elimino la hegemonía yo mismo como país, como órgano gubernamental, otorgo derechos humanos a toda mi población y ¿qué crees? No necesito que vengas a saquearme Europa, no necesito que vengas a saquearme Estados Unidos, yo puedo hacer eso por mí solo. ¿Y qué dijo Estados Unidos? No, momento.
tengo que meterte militarización financiada por mí, porque eso que tú piensas está mal. Entonces, la dignidad humana que se instaura a nivel global en 1948, y es la razón por la que nos invitan a ser saqueados económicamente, pues no se cumple. Y nos dejan, no lo cumplas, no lo necesito. Si tú a tus personas las sigues enseñando a que discriminen, a que se violenten, a que se exterminen entre ellos, a que exterminen menores de edad, adultos mayores, migrantes, afrodescendientes, que se exterminen, o sea, la población que sobre, que sobre. No necesito realmente eso porque ya te invité a la economía del sistema de dignidad humana, de la calidad de vida y bienestar social. A mí me favoreces Europa y favoreces a mis países nórdicos, como Bélgica, como Luxemburgo, donde yo tuve la oportunidad de estar, lo leyeron en mi ficha técnica, pude vivir 3 años y medio allá, es uno de los países más ricos, tiene la sede económica de la Unión Europea junto con Bélgica, no puede existir la pobreza legalmente, pero puede saquear a cualquier país pobre sin ningún problema, porque no hay sistema de dignidad humana obligatorio jurídico. Entonces, a donde creo que más que ir hacia un país de avanzada, tendríamos que ir a pensar es cómo hemos permitido el saqueo de nuestros recursos, todos naturales, cómo hemos permitido la no ciencia, cómo hemos permitido la opresión científica y tecnológica en México, y por eso tenemos que seguir dejándonos saquear hacia afuera, que nos transformen el producto, porque otros países sí tienen ciencia y tecnología, nuestros mexicanos andan fuera produciendo ciencia y tecnología para muchos otros países, no regresan a su país y entonces el país, pues no importa, el país no puede salir de ahí porque sigue siendo saqueado, pero sigue siendo saqueado por gobiernos de Naciones Unidas, ¿no? Y creo que ahí está el punto focal de esta pregunta que usted me hace. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Creando científicos, creando tecnólogos, creando modificación de transformación de nuestros recursos, y entonces las reglas del juego las pone el país, como lo intenta Chile, como lo intenta Nicaragua, como lo intenta Cuba, como lo intenta lo intenta Uruguay, como lo intenta todavía poco a poco, pero lo intenta Argentina. Por eso son países en educación mucho más avanzados que nosotros y con legislaciones mucho más avanzadas que nosotros, pero es porque han salido de este yugo en muchos aspectos. Y bueno, a pesar de que han sido acallados mediante dictaduras y de masacres muy tormentosas, tienen otro proceso de memoria histórica distinto al nuestro. Nosotros ni siquiera necesitamos ser acallados en México porque con la guerra sucia ha sido suficiente. Antes de 2015 se da el parámetro de la guerra sucia en México. Se puede exterminar a cualquier persona que quiera crear un prototipo de o un arquetipo para un proyecto de, no me sirve porque no va a permitir el saqueo del producto y no va a permitir que pongamos nuestras propias reglas Europa. Por eso pongo este mapa eurocentrista, ¿no? Con estas flechas que van a todo el mundo con la finalidad de enseñarnos y luego dicen desenseñarnos, pero no nos han desenseñado. No es cierto, la discriminación está viva, es vigente y apenas la empezamos a reconocer como un delito a la discriminación. La violencia es altísima en nuestros países pobres y apenas la empezamos a reconocer como un delito, pero es por esta causa, ¿no? No sé si esto haya sido suficiente. Muchísimas gracias. Sí, de hecho tenemos 5 preguntitas aquí ya en el chat, entonces me voy a permitir leer, si me permite leer 3 y después le cedo la palabra para que podamos seguir escuchándole. Entonces, Osvaldo Misael Flores González le pregunta cuál es su opinión sobre el feminismo radical en México. La doctora Cristina Burrol Aguilar me pregunta ¿qué nos sugiere implementar en nuestra comunidad para transmitir esta información? Esto para que se concientice sobre la importancia de erradicar la violencia. Y Fabiola García Cortés pregunta, ¿cree que darles un buen extra o una preferencia extra a una minoría es una forma de solucionar la violencia y desigualdad? ¿O solo es una forma fácil, entre comillas, de complacer a las masas? Le cedo la. Completamente de acuerdo en esa pregunta y ya la respuesta está dada.
Voy a comenzar con el tema del feminismo radical. El feminismo radical es un proceso teórico, es un proceso de teoría en materia de perspectiva de género, es una etapa de evolución. Para que una persona vulnerable deje de ser vulnerable, solo puede generar dos figuras. Como persona vulnerable, puede ir hacia dos vertientes, o hacia la violencia, es decir, se violenta contra el que la violentó o la que la violentó, o genera resiliencia, adaptación, y por lo tanto seguirá siendo violentada. Estas dos vertientes importantes son del feminismo radical como perspectiva teórica. Creo que aquí el tema es que la mujer en sí misma, que como todo grupo vulnerable ha tenido su lucha, ha confundido esta lucha. Yo soy mujer femenina, heterosexual, morena, he sido violentada por mujeres, he sido violentada por varones, he sido violentada por la institución, pero si esto a mí me genera ser violenta, entonces voy al uso de este proceso que fue evolutivo, fue una parte de la evolución nada más. No tendríamos por qué estancarnos ni en sexo and gender o sexo género, ni en feminismo radical, cuando hoy, si de veras queremos ir hacia los procesos teóricos en materia de perspectiva de género, pues ya estamos en la teoría queer desde hace más de 20 años, o sea, que es la última teoría de la perspectiva de género, no de mujeres, de género. De ahí que mujeres es un sector y colectivo LGBTIQ es otro sector de vulnerabilidad del género. Y el género ante el PNUD es un grupo vulnerable en su totalidad. Coincido completamente con la pregunta siguiente de el feminismo. Me preguntaron sobre el feminismo TERF, en donde no debemos de estar dando, después viene la otra pregunta de la otra persona, creo que es Cristina, o no sé si es Cristina, creo que sí, no, es... Fabiola. Creo que sí, donde nos dice cómo podemos hacer para que no se le den estos favoritismos. Por supuesto, somos personas y como personas tenemos una gran categorización y complejidad. Entonces, por ser mujer, preguntaríamos, por ser mujer, ¿no soy violenta? Por ser mujer, ¿no cometo errores? Por ser mujer, ¿se me tiene que privilegiar? Por ser mujer, ¿me tienen que dar más derechos que al varón heteronormativo? Por ser mujer heteronormativa, ¿me tienen que dar más derechos que a la mujer lesbiana o que a la mujer masculina? No sé si me explico. Yo, en lo personal, mi línea de investigación se llama Grupos Vulnerables y Educación en Materia de Derechos Humanos. Yo soy proactiva en materia de dignidad humana. El sistema que se instauró se llama así, dignidad humana, de las personas humanas, no de las mujeres, no de los grupos vulnerables. Se tuvo que hacer una vertiente en el proceso evolutivo de la dignidad humana para esclarecer que la dignidad humana era para todo aquel que no la tenía, y todo aquel que no la tenía era vulnerable. Era vulnerable por el órgano gubernamental y por el constructo social. Entonces la vulnerabilidad es doble, la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad jurídica, porque ni siquiera éramos reconocidos en un sistema normativo. Bueno, pero ya lo somos. Ya estamos ahí, ya hay regulación jurídica, ya se reconoce que sí somos sujetos de derechos y de todos los derechos, no solo los políticos o el derecho a votar, que es con el que se comenzó en uno de los tantos derechos políticos a reconocer a la mujer. No, ya los tenemos todos, económicos, políticos, culturales, sociales y culturales, ambientales, ya los tenemos. Toca ahora el proceso del órgano gubernamental de promover, difundir y protegerlos. Todavía no lo hace, todavía no le queda claro al órgano gubernamental. Pero esto yo creo que no debe significar privilegios, porque entonces ahora vamos a voltear este diagrama que les mostré y ahora vamos a voltear el diagrama para poder decir que los no privilegiados deben ser más privilegiados. ¿Por qué? La mujer también es violenta, la mujer también tiene capacidades para ciertas actividades y no capacidades para otra, pero no por ser mujer, por ser persona, por ser humano. Y creo que esto es algo que necesitamos ya ir avanzando en este proceso de los feminismos, ¿no? De la defensa de lo femenino. Sí, ha sido violentado, sí, por siglos. Superémoslo. Necesitamos nosotros, que fuimos vulnerados, colocarnos en un espacio de dignidad.
Cuando el vulnerable no se sabe digno, no puede ser dignificado tampoco, porque necesita violentar o de quedarse resiliente, adaptándose, victimizándose, y necesitamos avanzar en ello. Necesitamos reeducarnos. Hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales, transexuales, entender que necesitamos reeducarnos y que estamos hablando de personas humanas y que como personas humanas tenemos una gran gama de defectos y de virtudes. Toda persona humana estamos llenos de conflictos emocionales, psicológicos, económicos, laborales, familiares. Eso soy como constructo humano y tengo que luchar por mi dignidad, no por mi privilegio, que no es lo mismo. Esta sería mi respuesta, creo que a la mayoría, porque cuando igual el machismo es propio de un género masculino, no, en lo absoluto no. El machismo es machismo como ideología de hegemonía. Ya vimos las 5 categorías hegemónicas y una de ellas es masculinidad. Cuando yo creo que lo masculino es superior, sea yo lo que sea, estoy entrando a ese constructo de machismo porque creo que mi hombre, que mi padre, que mi hermano, que mi jefe, que mi hijo es superior porque es masculino y que le debo dar privilegios. Por eso este diagrama me interesaba tanto mostrarlo, porque el diagrama nos marca cómo subimos al privilegio y todos queremos ser privilegiados, no queremos ser dignos, no queremos ser dignificados como personas humanas. Nos han enseñado que debemos ir al privilegio. Por eso le echamos ganas a todo. A ver si subo una rayita más, porque como soy morena, pues si me pinto de rubia, y como soy bajita, pues me pongo tacones, y como soy morenita, pues me pinto un poquito más clara, y como soy sin estudios, pues le echo ganas al estudio. No sé si me explico. Como no soy casada, tengo que buscar pareja, un marido, formar familia, otra categoría hegemónica. Tengo que procrear, tengo que tener hijos, porque eso me hace ir al privilegio, ser madre. Pero si no soy madre, tengo el problema de que me tengo que reproducir y a cierta edad me tengo que casar, tengo que entrar al privilegio. Creo que esta biopolíticamente es la causa de las desigualdades y de todas las violencias humanas, no contra la mujer. Muchísimas gracias. Solo quiero hacer 2 preguntas más. Digo, yo sé que estamos sobre tiempo, pero la verdad es que nada más porque, bueno, una que están unidas. Una, ¿cómo podemos ayudar a los hombres que nos rodean a deconstruir su machismo en el cual fueron educados? Y otra que dice, ¿qué tipo de comportamiento les recomendaría a los hombres que hiciesen cuando quieren hacer halagos hacia una mujer, evitando que estos cayeran en un ámbito de acoso? Ya nada más para cerrar. Hoy estamos ante una situación muy complicada. No defiendo a los varones, no defiendo a las mujeres, no defiendo lo femenino, defiendo a las personas. Y creo que es una situación realmente complicada cuando se insiste en querer a alguien o a algo y esa persona no corresponde. Sea hombre, mujer, trabajo, pareja, familia, yo quiero esto de tu parte. ¿Se puede o no se puede? No se puede, no tengo por qué intentar, insistir, reanudar, buscar estrategias. Eso quisiera, pero si no se puede, no se puede. Creo que sería el consejo más básico que podría dar. Insisto, no solo en temas de relación de pareja. Cuando una mujer responde aceptando y quiere el halago, todos queremos halagos, todos queremos ser amados, todos queremos ser queridos, somos humanos y todos queremos sentir que somos aceptados. Es una básica del amor propio humano. Pero cuando digo querer y después acuso de que no quería, cuando digo sí y doy señales de que sí, y después digo que me está acosando, hostigando, a esto nos estamos enfrentando a nivel mundial. La denuncia falsa, eso ya documentada, la denuncia falsa, donde la mujer va, acusa, denuncia, varón por violencia de todo tipo, se va a las pruebas, no hay pruebas, pero es varón, violentó, punto. Es otra categorización y entonces digo, estamos girando la rueda y ahora estamos volviendo al varón masculino vulnerable. No,
Creo que debemos enfocarnos como seres humanos hacia lo que queremos, decirlo, tener seguridad, expresarnos. No se puede, hasta aquí llego. Y me respeto, me dignifico yo también. Me da mucha pena, estoy por entrar a un examen recepcional. Agradezco. Nada más voy a compartir la pantalla para pedirle a Jessica que nos indique, que nos lea, por favor. Y adelante, por favor, Jessica. Muchas gracias. Sí, claro, igual agradecerle, muchas gracias por su participación y su constancia. Dice lo siguiente, dice, a través de Facultad de Ciencias se otorga la presente a la doctora Itzel Arriaga Hurtado por impartir la conferencia titulada Categorías hegemónicas e interseccionalidad como factores que determinan la violencia sexual en México. En el marco de las actividades del Comité de Género de este organismo académico, por la plataforma de Microsoft Teams, el Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, México, 25 de marzo del 2021. Atentamente, el doctor Enrique Castañeda Alvarado, encargado del despacho de la dirección. Y sí, su plática estuvo muy interesante y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias y pues le pasamos las preguntas para después. Claro que sí, yo puedo seguir contestando por el chat sin ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación y por su amable respuesta. Gracias a todos y a todas, por favor. Gracias por su asistencia. Los invitamos al próximo. Adelante, Ale. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctora Itzel, por su apoyo y pues seguimos en contacto. Que tengan una excelente tarde. A las órdenes. Gracias. Hasta luego.